¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hay un tema bastante recurrente que tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Es una filosofía bastante común. Vos y yo la vamos a poder encontrar en todos los ámbitos donde nos movemos, ¿no? Expresiones como, bueno, cada uno hace lo que bien le parece, y cosas por el estilo. Vamos a hablar un poco acerca de si realmente está bien que a cada uno le pueda parecer que si las cosas están bien o están mal. Vamos a hablar acerca de relativismo moral, vamos a hablar acerca de normas, siempre desde una perspectiva de la Biblia. Y vamos a empezar con la primera ocasión en la que se puso en duda si las cosas están bien o mal, que es en Génesis 3:5. La serpiente está hablando con Eva, le está ofreciendo que coma el fruto prohibido y le dice, sabe Dios sabe que el día que vos comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, lo que la serpiente le está ofreciendo a Eva cuando le dice esto es que Eva, acá te estoy dando la posibilidad de que vos seas la que decida lo que está bien y lo que está mal por tu propia cuenta. Hasta ahora has estado en este paraíso y Dios ha estado diciéndoles lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ya llegó el momento de que te desprendas de Dios y de que vos seas el que decida lo que esté bien y lo que está mal. Y lo que a vos te parezca que está bien y está mal, va a ser así. Para eso tenés que tener conocimiento y para eso tenés que comer este fruto. Lo primero que nosotros tenemos que notar en la historia esta de la creación y en la historia de la caída del hombre, de comer el fruto del bien y el mal, es que si esto de liberarnos de Dios y de que seamos nosotros mismos los que podemos decidir lo que está bien y está mal, fue un ofrecimiento que el diablo le hizo al hombre, entonces como cristianos tendremos que estar en la dirección totalmente contraria a esa, ¿verdad? La verdad es que ser cristianos es aceptar que hay un ser superior absoluto, que es Dios, que es la entidad adecuada para establecer normas que también van a ser como Él, absolutas, que no admiten discusión. Ser cristiano es aceptar eso. No se puede creer que Dios exista, pero que existe como una cosa media por ahí que no tiene nada que ver con nuestras vidas. Dios existe y entre otras cosas existe también para ponernos normas. ¿Por qué? Porque si no existe Dios como una autoridad, tampoco existirían normas absolutas. Y si no existen normas que procedan de una fuente de autoridad, todas las normas pasan a ser relativas y por lo tanto no se pueden sostener. Es decir, hoy están, mañana se cambian. Lo que hoy está bien, mañana está mal. Lo que hoy está mal, mañana capaz que está bien. Y el resultado de que no existan normas que se mantengan en el tiempo siempre es un resultado caótico. Así que ser cristiano es aceptar que esto es así y por lo tanto aceptar que nosotros debemos llevar una vida de obediencia y de sujeción a lo que Dios dice. Si yo soy cristiano y creo que Dios existe, si creo que Dios existe, no es coherente que yo quiera hacer lo que a mí me parezca que está bien. Si yo creo que Dios existe, no es coherente que yo quiera establecer mi propia ley para mis propias conductas. Si yo creo que Dios existe, yo debo de saber qué es lo que Dios pretende de mí y hacer lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Dios dice que hay que hacer? Vamos a poner, por ejemplo, Romanos 13, 1 y 2. Mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto es una orden dejada por el apóstol Pablo para nosotros los cristianos. En primer lugar, ordenándonos que nos sometamos a todas las autoridades superiores. Se está refiriendo claramente a autoridades civiles. Y ahora voy a entrar un poquito en eso. Pero hay una cosa que quiero resaltar acá, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, la Biblia dice, la Biblia reconoce, la Biblia nos informa que los sistemas de autoridad que existen en el mundo, es decir, los gobiernos, fueron puestos por Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Yo acaso no fui en octubre y en noviembre del 2019, no fui yo a votar y a poner este gobierno o al otro, el que no salió, pero digamos, no fui yo el que lo hice? Y si bien sí, en este mundo moderno en el que vivimos, somos nosotros los que ponemos al gobierno con nuestro voto, lo que Dios dice, lo que la Biblia dice es que el resultado de todas esas acciones está gobernado por Dios y está regido por Dios y está controlado por Dios, ¿sí? Es decir, yo voy, voto y quiero que gane tal partido político y gobierne, pero al final el partido que termina saliendo sale con la mayoría del voto de la gente, etcétera, en nuestros sistemas modernos, pero la Biblia, pero Dios le está reconociendo a esos gobiernos su posición. Eso es lo que la Biblia dice. Es decir, lo que la Biblia está diciendo es que yo no puedo, por más antipático que me caiga el gobierno, decir que ese gobierno no fue puesto allí por Dios, o desconocer la autoridad del gobierno. Eso es lo que el mensaje de la Biblia está diciendo. No podemos decir como que Dios refrenda. Si somos realmente nosotros los que ponemos un gobierno en este mundo moderno y democrático, si realmente somos nosotros los que le damos el poder allí, que es bastante discutible, pero bueno, ese es otro tema. Pero si realmente somos nosotros, Dios lo que está diciendo es que Dios refrenda esos acontecimientos de la humanidad, certifica desde su posición la autoridad que tienen esos gobiernos. Así que si yo soy cristiano, debo obedecer el gobierno, la ley,
en el país en el que estoy, porque la Biblia dice que Dios puso esa autoridad ahí. O que, en otras palabras, Dios respalda las leyes y las autoridades que están ahí sobre la tierra. Y después dice otra cosa muy fuerte, dice, si nosotros nos oponemos a la autoridad, si nos oponemos a la ley, si nos oponemos al gobierno, estamos resistiendo lo que Dios estableció. Y si yo resisto a Dios, acarreo condenación para mí mismo. Es decir, al cristiano le conviene respetar la ley de su país, respetar al gobierno de su país, respetar las autoridades, porque la resistencia o la rebelión hacia un gobierno, hacia una autoridad, es resistencia y rebelión hacia Dios. A lo establecido por Dios se resiste. Y usted me puede decir, bueno, Macanudo Emanuel, vos estás en un país bastante libre, bastante democrático, que no tiene autoritarismos, donde se vive básicamente bastante bien, bastante libre. Es fácil para vos decir esto, pero andá a decirle esto a esas personas que están viviendo en países con regímenes autoritarios, muy fuertes, muy violentos, ¿sí? De decirles que, bueno, que se sometan a esas leyes y a esos gobiernos porque si no están resistiéndolo a Dios. Bueno, lo que tenemos para decir en esos casos es que cuando Pablo escribe este versículo, Pablo está en el año aproximadamente 70 después de Cristo, bajo el Imperio Romano, le escribe a los cristianos que viven en Roma, y el Imperio Romano no era un gobierno como los gobiernos modernos. En la época del Imperio Romano no existían los derechos humanos, ni se respetaban derechos básicos de las personas. El Imperio Romano se sustentaba sobre la base de la esclavitud y de la explotación de los pueblos conquistados. Si usted estudia la historia, nosotros que estudiamos la Biblia, nos gusta estudiar mucho esa parte de la historia también, vemos el sometimiento, la hambruna y las condiciones inhumanas en las que los pueblos sometidos vivían bajo el pie del Imperio Romano, sin ir más lejos, cómo vivían los judíos, cómo vivían en Judea, en Galilea, en Samaria, los que vivían en aquel entonces, cómo era el régimen de impuestos, cómo era el régimen opresor, cómo era el régimen que producía pobreza y que producía un montón de males sociales a los cuales Jesús vino a atender en forma directa. Bueno, eso era el gobierno al cual Pablo se estaba refiriendo en aquel entonces. La democracia era un concepto recién muy incipiente en la filosofía griega y bastante en pañales. De hecho, las primeras democracias eran para poquitas personas las que podían decidir, tampoco era para toda la sociedad. Si bien, bueno, en Roma existía una institución llamada el Senado, no la vaya a confundir usted con los senados de hoy en día. Era una institución bien aristocrática, ocupada por personas de alto poder económico, militar, pero no eran ni elegidos por el pueblo ni nada por el estilo, aunque se llamara Senado. Entonces, realmente el Imperio Romano era un imperio opresor, no respetaba derechos humanos alguno, no existían los derechos humanos con ese nombre, de verdad, no existía doctrina con ese nombre, a pesar de que el Imperio Romano fue muy avanzado en la generación de doctrina de derecho que sigue hasta el día de hoy en muchos países, pero en las prácticas era un imperio opresor, era un imperio malvado, era un imperio dañino para las personas, un imperio que se sostenía sobre la esclavitud, sobre que hay distintos tipos de ciudadanos, personas que tenían derecho de someter a otras, etc. Es a ese gobierno al que Pablo se refiere que hay que someterse. Es decir, lo que Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma, sencillamente es, no se metan con el gobierno, lo nuestro va por otro lado. De hecho, la Biblia es mucho más avanzada en protección de derechos humanos que cualquier otro régimen que haya tenido lugar en la historia. Si uno lee la legislación judía que está en los primeros 5 libros de la Biblia, hay un montón de disposiciones para proteger al más desamparado, al más pobre, que son absolutamente avanzadas. Las disposiciones que tiene la Biblia para evitar la concentración de tierra es brutal. El hecho de que vos podías vender tu tierra si te iba mal a un acreedor, y podría haber gente que podía empezar a acumular, pero al año 50, cada 50 años, Israel estaba obligado a deshacer todas esas operaciones comerciales y devolverle la tierra a sus poseedores originales, de manera de que la repartición original de tierras que había hecho Josué cuando entraron en la tierra prometida se mantuviese así por siempre. Es decir, y inclusive habían disposiciones de que estaba mal visto ante Dios que vos vendieras tu territorio. Entonces habían un montón de disposiciones para evitar la concentración de poder, la concentración económica, para evitar la pobreza, la atención a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Está muy claramente puesta. La esclavitud en la época de los judíos no era la esclavitud que usted conoció en los últimos siglos en nuestro mundo, eso de ir a otro continente, agarrar a la gente de ahí de los pelos y llevárselas y hacerlas cruzar todo un océano a un lugar desconocido para hacerlas trabajar como si no fuesen personas. Eso no es la esclavitud que había en la época bíblica. La esclavitud en la época bíblica era un arreglo social, un arreglo laboral, donde inclusive el amo, el propietario del esclavo, estaba obligado a ofrecerle la libertad al esclavo al 7º año. Y no solo que estaba obligado a ofrecerle la libertad, sino que si el esclavo aceptaba la libertad, la ley judía le obligaba al amo a brindarle recursos para que el tipo pueda iniciar su vida independiente. Es decir,
La legislación en la Biblia era bastante más avanzada, ha sido siempre una de las más avanzadas en cuanto a la protección de la gente. De hecho, hace 3600 años atrás, Job, que fue un personaje que existió, cuyo libro es el libro más antiguo del canon bíblico, y que era un gobernante de una cierta región y tenía siervos a su cargo, Job da una clase magistral de derecho natural en una de sus declaraciones cuando dice que él siempre toma en cuenta el reclamo de sus siervos porque él y sus siervos ante Dios son iguales. El mismo que me puso a mí en el vientre de mi madre lo puso a él en el vientre de su madre, dice Job. Así que no hay diferencia entre él y yo. Lo que él me reclame yo lo atiendo y le atiendo sus derechos. Eso es una declaración absolutamente avanzada para haber sido dicha hace 3600 años, que un jerarca, que un gobernante, que un tipo rico, con poder, diga yo soy igual que mi siervo porque Dios me hizo a mí y a él. No nos diferencia nada. Es una cosa salido de su tiempo. Pero dejando ese paréntesis, lo que nosotros vemos es que en realidad cuando Pablo dice sométanse a las autoridades, no se está refiriendo, él no estaba viviendo bajo un lindo gobierno democrático y defensor de los derechos humanos, ni estaba viviendo bajo libertad, ni nada por el estilo, estaba viviendo bajo el Imperio Romano. Te regalo esa de tener que vivir bajo el Imperio Romano y que encima te digan sometete al Imperio Romano y no lo resistes. Ahora, pero vamos a ir a la raíz de esto, vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué será que Dios nos pide que nos sometamos a las autoridades, que respetemos la ley del país en el que estemos, que respetemos al gobierno? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque no es que Dios es hincha de los gobiernos del mundo y le simpatizan todos los gobiernos que hay en el mundo y entonces quiere que nosotros seamos todos sumisos porque sí, sino que hay algo más detrás de eso que Dios quiere enseñarnos a través de esa indicación. Para refrenar la maldad, Dios ha diseñado por lo menos 3 estructuras de autoridad que sirven para refrenar la maldad. La primera de ellas es la conciencia, no me voy a extender mucho sobre esta, pero es una suerte de conocimiento intrínseco que tenemos dentro de nosotros que más o menos nos permite diferenciar si la cosa está bien o está mal, la conciencia. Es decir, lo primero que a vos te frena hacer algo es tu propia conciencia. Después la segunda estructura de autoridad que Dios diseñó para refrenar el mal es la familia. Cuando tu conciencia no te acusa de que algo está bien o está mal, tu primera referencia es papá, mamá, y papá y mamá te dicen esto está bien, esto está mal. Y la tercera estructura está hecha para refrenar el mal es el gobierno, son los gobiernos, son los poderes civiles, ¿ya? Son los que marcan la ley y te dicen esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y si no lo haces vas preso, ¿sí? Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros respetemos cada una de esas 3 estructuras que Él diseñó para refrenar el mal, con el objetivo de refrenar el mal, para que tengamos una buena vida. Entonces, en algún otro momento podemos hablar de la conciencia, podemos hablar de la familia. Hoy elegimos el tema de hablar del gobierno, pero en realidad vamos a hablar de algo un poquito más profundo. Lo que está detrás de la indicación de la orden de Dios de respetar a las autoridades tiene que ver con que nosotros no podemos tener conductas asociadas a la idea de la rebelión. La rebelión es una actitud que se centra en la intención de hacer desaparecer toda noción de norma y autoridad porque las considera que son opresivas. Es decir, es un discurso bastante entrador, ¿no? Es decir, nos seduce la posibilidad de que hagamos lo que queramos sin tener que respetar ninguna restricción y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Eso es de lo más atractivo que nos pueden ofrecer. Dejarnos llevar y no tener que explicarle a nadie y hacer lo que queramos, ¿sí? Pero está muy interesante ver cómo le ha ido a la humanidad cuando ha querido prescindir de reglas y ha querido hacer lo que quiera. ¿Cómo le fue a la humanidad después de que Eva come el fruto prohibido y a partir de ese momento ella puede empezar a ser la arquitecta de su propio destino y puede empezar a decidir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo le va a la humanidad? Y lo vemos inmediatamente después. Recién leímos Génesis 3, que fue cuando la serpiente le propone a Eva comer, y ahora vamos a leer Génesis 6:5 y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Acá Génesis capítulo 6 nos está mostrando a relativamente poco tiempo de que el hombre fue expulsado del Edén, y previo al diluvio, previo a la historia de Noé, que la tierra no tenía normas. Ahí cada uno hacía lo que bien le parecía, porque esa fue la propuesta que la serpiente le hizo a Eva y Eva aceptó. Así que no había normas, no había leyes, por general, no había grandes estructuras de poder. Cada uno hacía lo que bien le parecía y el resultado es el que este versículo describe. Todos los designios del pensamiento del corazón del hombre, es decir, todo lo que al hombre se le ocurre hacer, siempre estaba mal. Y era exclusivamente malo, todo el tiempo. La sociedad estaba sumida en un caos de maldad, de sufrimiento, de dolor, y era a causa de que el hombre no tenía límite ninguno para hacer lo que quisiera.
aunque no nos guste, esta es la condición por defecto del hombre. El hombre ya viene configurado, así es fabricado, vamos a decirlo de esta manera. Nuestra tendencia natural es hacer el mal. Si uno deja al hombre solo, librado a su propio arbitrio, sin normas ninguna, sin autoridad que respetar, el hombre por sí mismo no logra conformar una sociedad de bienestar, sino un infierno en la tierra. El hombre por sí mismo no es capaz de generar buenas conductas. Por eso es que Dios ha puesto normas que si nosotros las cumplimos, vamos a tener una buena vida. ¿Por qué? Porque cuando la tendencia natural de nuestros impulsos es hacer el mal, nosotros necesitamos normas que nos direccionen correctamente, que nos encaminen. Así que cuando Dios dicta normas, las dicta no para entretenerse Él haciéndonos normas a ver si nosotros las cumplimos o no, ni tampoco las dicta con sentido de les pongo estas normas y si no las cumple les pego, ni las dicta por ser autoritario, ni opresivo, ni nada por el estilo. Cuando Dios dicta normas, las dicta con la intención de guiar nuestras conductas para que nosotros vivamos bien, para que tengamos una vida de bienestar. Lo que Dios está intentando hacer cuando nos pone normas es librarnos de las consecuencias de nuestras malas acciones. ¿Cómo nos libra Dios de las consecuencias de nuestras malas acciones? Tratando de evitar que tengamos esas malas acciones. ¿Cómo logra evitar que tengamos esas malas acciones? Nos pone normas, o al menos nos señala estas sí son buenas acciones y estas no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo diferencio entre el bien y el mal? Eso es lo que llamamos moral, y Dios nos ha dado su moral para que nosotros nos vaya bien, de acuerdo a su moral. Por eso cuando la gente dice, y sí, bueno, esto está bien, ¿por qué? Porque la moral cristiana lo dice. ¿Y qué es la moral cristiana? Y bueno, es la moral del Creador. Cada uno de nosotros está en libertad de querer aceptarla o no, pero nosotros los que somos cristianos no podemos no querer aceptar la moral del Señor. Muy por el contrario de lo que la gente piensa, Dios no pone sus normas para castigarnos si no las cumplimos. Ese es todo un tema que después se puede ahondar en otro caso, ¿sí? Pero brevemente lo que les voy a decir es que Dios no castiga por no obedecer su ley. Quizá para algunos es muy revelador esto, pero Dios no castiga, sino que las propias conductas que nosotros tenemos que son contrarias a la ley de Dios traen por sí mismo consecuencias negativas y suficiente castigo con las consecuencias de nuestro pecado. La ley de Dios en realidad nos ofrece un código de conducta que nos brinda una cierta cobertura. Yo sé que si cumplo con esto me va a ir bien, ¿sí? Y cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja de esa cobertura, queda expuesto a las consecuencias de sus malas acciones. Esto es bien interesante porque hay una cultura muy extendida de que Dios pone normas y después si no las cumplís pone castigos porque, no sé, se le ocurrió, porque sí, sin razón alguna. Y en realidad Dios pone normas para evitarnos a nosotros las consecuencias de las malas acciones. Un caso muy concreto, muy sencillo. Dios dice, no matarás. ¿Alguno de ustedes se imagina una sociedad pacífica y de bienestar y linda y ordenada si pudiéramos matar y sin consecuencia ninguna? A nuestro leal parecer y entender, ¿sí? Yo vengo por hoy, pum, mato, no pasa nada. Dios dice, no robarás. ¿A ustedes se imaginan una sociedad pacífica, ordenada y de bienestar, donde todos podemos vivir bien, si todos tenemos derecho a agarrar lo que es del otro sin pedir permiso y chao, y que gobierne el más fuerte? Bueno. Dios dice, no cometerás adulterio. ¿A alguien se le ocurre que puede haber una sociedad de bienestar, de bien, una sociedad donde todos vivan pacíficamente sobre la base de la eterna y absoluta desconfianza del prójimo? Es decir, si yo estoy libre de romper mi pacto de fidelidad con mi esposa, estoy libre de romper mi pacto de lealtad con un amigo, con lo que sea, y viviríamos en una sociedad donde tenemos todo el tiempo sospechando de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está bien adulterar y está bien engañar y está bien ser desleal. Bueno, realmente cuando uno se pone a ver cuáles son las normas que Dios ha establecido, te das cuenta de que en realidad después no hace falta que Él nos castigue por no obedecer sus normas. La pura consecuencia de no obedecer sus normas ya es castigo para nosotros. La nación de Israel, que fue la nación escogida por Dios para que pudieran gobernar su vida de acuerdo a sus reglas. Ninguna otra nación en el mundo fue escogida por Dios para que tengan una teocracia y los gobierne la ley divina. Israel fue escogido por Dios, Dios les dio su ley y le dijo, manéjense de esta manera y van a ver cómo van a ser diferentes a los demás. Bueno, a lo largo de la historia Israel tuvo periodos donde se manejó bastante bien y la mayoría de los periodos se manejó bastante mal. Y hay un periodo que es el periodo antes de que empezaran a existir los reyes en Israel, y después de Josué, que se llama el periodo de los jueces, donde si usted lee el libro de los jueces, que es el séptimo libro de la Biblia, usted va a ver que se repite una frase todo el tiempo. Yo le voy a mencionar la del capítulo 21-25 de Jueces, que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase siempre viene antes de empezar a describir una situación caótica. O como conclusión después de haber descrito una situación caótica en Israel. Con situación caótica me refiero a que Israel es invadida por enemigos y sufre, y la pasa mal. O a alguna situación de decadencia moral, de las cuales hay varias descripciones que son realmente aterradoras a veces en la propia Biblia, ¿sí?
¿Como consecuencia de qué? De que no había rey en Israel. No porque un rey, un ser humano, una persona se parara y pusiera orden por sí mismo, sino porque no había estructura de autoridad, porque no había una norma a la cual todo el mundo se quisiera sujetar. Cada uno hacía lo que bien le parecía, eso dice Jueces 21-25. Es decir, para nosotros queda claro que toda cosa que sale de rebelión no trae buenas consecuencias. Si a mí se me ocurre que yo no obedezco ley ninguna y yo hago lo que a mí me parece y yo me manejo como a mí me parece y estas cosas yo las hago así, bueno, no termina bien. ¿Pero por qué no termina bien? Vamos al fondo del asunto. Vamos a dejarnos de preámbulo y vamos al fondo del asunto. ¿Por qué no termina bien si yo quiero hacer las cosas como a mí se me parece? ¿Por qué no puede haber la posibilidad, por qué no puede haber la remota posibilidad de que quizás yo hago las cosas como me parece y por ahí me pueda terminar yendo bien? Bueno, porque todo lo que se hace inspirado en la rebelión está destinado al fracaso. La razón es la siguiente. La primera rebelión de toda la historia es la rebelión que da lugar a la existencia de Satanás. Tenemos entendido que Satanás antes era un ángel, sigue siendo un ángel, creado por Dios, pero fue el primero en rechazar a Dios como rey y a sus normas. Y también entonces es el que se dedica a inspirar a las personas esa misma idea. Satanás es el que se dedica a inspirar en las personas la idea de despojarse del ser superior que dicta normas y que cada uno sea un soberano en sí mismo y que sea capaz de dirigirse y ponerse sus propias reglas. Lo hizo por primera vez con Eva, lo hizo por primera vez allí en el paraíso cuando inspiró a Eva a que quisiera dictar sus propias normas y decidir por sí mismo cuál es el bien y cuál es el mal. Y de ahí para abajo dejó contaminada toda la humanidad con esa idea, ¿sí? La que podemos nosotros sacarnos de encima a Dios y resolver lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que se hace bajo el espíritu de rebelión se hace bajo una inspiración que no ha provenido de Dios. Es una inspiración que no ha provenido de Dios. No quiero decirle que es una inspiración satánica porque te voy a decir, ay, qué horrible, porque hiere la sensibilidad de la gente cuando lo escucha esto, pero por lo menos vamos a decir que no es una inspiración que ha venido de parte de Dios. Cuando uno le nace eso de querer hacer lo que uno quiere, lo que a uno le parece, etc., esa no es una inspiración que haya venido de parte de Dios. Por eso es que Dios dice a través de Pablo, sométanse a las autoridades que ustedes tienen ahí. ¿Por qué? No porque las autoridades o el gobierno o la ley sea la que nos va a dar una buena recompensa o una buena vida, sino porque Pablo está queriendo que los cristianos eviten aquellas prácticas que en el fondo están inspiradas por un espíritu de rebelión. Porque el espíritu de rebelión no es una inspiración que provenga de parte de Dios, sino todo lo contrario. Entonces nosotros debemos realmente tener cuidado como cristianos cada vez que nos vemos tentados a querer hacer lo que se nos cante, a querer hacer lo que querramos. Cada vez que nos vemos tentados a querer salirnos, por ejemplo, de la ley y hacer cosas por fuera de la ley. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en realidad esas acciones no parecen que hayan estar inspiradas por Dios. Tenemos que tener cuidado de encarar cosas así nomás, encarar cosas no teniendo en cuenta nuestras leyes, nuestras normas. Tenemos que tener cuidado de encarar cosas que puedan ir en contra de lo que los gobiernos disponen. ¿Por qué? Porque estaríamos resistiendo al propio Dios. Entonces pensaríamos que podemos estar haciendo cosas buenas, pero Dios no está en eso. Dios no está respaldando eso que nosotros estaríamos haciendo, porque estaríamos yendo en contra de una ley, o estaríamos yendo en contra de una disposición del gobierno. Y si nosotros agarramos y decimos, no tenemos por qué obedecer a ningún gobierno y hacemos lo que... hay que tener cuidado con eso, porque a Dios no le agrada esa forma de manejarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere evitarnos que nosotros tengamos conductas inspiradas en rebelión, porque la rebelión no proviene de parte de Dios. Así que para el cristiano no hay lugar para expresiones como acá mando yo y yo hago lo que quiero y lo hago como a mí me parece y yo me manejo de esta manera y lo que diga la ley no importa, y no hay lugar para ese tipo de expresiones, ¿sí? En ningún ámbito de la vida no hay lugar para el que se considere cristiano, ¿sí? Para la persona que crea que Dios existe y que Dios ha establecido este tipo de normas. Espero que con este mensaje realmente podamos ser bendecidos, que nos pueda ir bien, que sea para nuestro bienestar, que confiemos, que tengamos confianza en lo que Dios dice a través de su palabra y que acomodemos nuestra vida a la ley, acomodemos nuestra vida a las normas y que las cumplamos, que no andemos buscando el vericueto para no cumplirla o la excusa para no cumplirla, sino que ordenemos nuestra vida de esa forma y confiemos en que Dios mismo se va a encargar de darnos una vida de bienestar, Dios mismo se va a encargar de darnos una vida buena y ordenada, porque esa es la promesa que Él nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Que como cristianos también podamos ubicarnos en nuestro lugar, en nuestra posición. Nosotros somos criaturas, nosotros no somos el creador, tampoco aparecimos acá de la nada.
somos criaturas. Dios nos puso acá. Entonces nosotros nos ubicamos en nuestra posición cuando bajamos un poquito la cabeza y reconocemos que el Creador tiene todo el derecho de decirle a la criatura para qué la hizo y cómo quiere que se maneje y que se conduzca en la vida. Es una posición de humildad, de decir, Dios mío, yo no vine acá solo, yo no aparecí aquí por casualidad, fuiste tú el que me creaste, fuiste tú el que me pusiste, por lo tanto, dime tú cuál es el propósito por el cual me pusiste acá y cómo quieres que yo conduzca mi vida. Porque en realidad es un acto de soberbia del ser humano creerse dueño de su propia vida y creerse capaz de construir su propio destino. Y más allá, aún creer capaz de poder construir él una moral o un conjunto de reglas que se le ocurran a él que puedan estar buenas y que nos dé bienestar a todos. Eso es un acto de soberbia. La soberbia también es un pecadillo. Así que bueno, comentarios de cada uno de ustedes, opiniones, en la caja de comentarios de este video, en donde sea que lo estés viendo, van a ser muy bienvenidas y las voy a estar esperando. Y si hace falta algún debatecilio, debatecimos. ¿Existe debatecimos? Si hace falta algún debatecilio, debatimos, no hay ningún problema. Les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Chao.